Hola, hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y darte la más cordial bienvenida a la segunda parte de la clase que lleva por tema los neutrófilos y sus productos. Ya en la primera parte aprendiste el origen de todas las células del sistema inmune, sí, que vienen de la médula ósea roja que se encuentra en los huesos largos. Aprendiste también la estructura de los neutrófilos, por qué conforma parte de la clasificación de los granulocitos, el por qué se llama neutrófilo, qué forma tiene su núcleo, así como las estructuras que también lo conforman. Entonces, en esta parte 2, el tema principal pues es la fagocitosis, y aquí vamos a aprender qué significa fagocitosis y por qué es importante dentro del sistema de defensa, pues del sistema inmune. Entonces, fagocitosis significa ingestión celular. Sí, es un término muy sencillo. Fagocitosis significa ingestión celular. En la primera parte les comenté que los leucocitos o glóbulos blancos, que son todas las células del sistema de defensa, pues se encuentran circulando, ¿sí?, como componentes de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Pero existe un proceso que se conoce como emigración, que hace que estos neutrófilos, gracias a proteínas como las selectinas e integrinas, que contienen tanto los neutrófilos como las células endoteliales de los vasos sanguíneos, pues hacen que estos neutrófilos se fijen y dejen de seguir pues la corriente del sistema circulatorio. Después pasamos a un proceso que conocemos ya como diaperesis, que es el pasar de los vasos sanguíneos a través de las células endoteliales para llegar a los lugares de invasión. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual los neutrófilos eliminan a los agentes patógenos como las bacterias? Pues a esto se le conoce como fagocitosis. Es lo que hacen cuando los neutrófilos pasan de los vasos sanguíneos a los lugares de invasión. Su función es fagocitar, es eliminar a los agentes patógenos por medio de este mecanismo, fagocitosis. Antes que nada, antes que los neutrófilos pues fagociten a las bacterias, necesitan pasar por un proceso de activación, pero este proceso de activación comienza desde el proceso que les expliqué la clase anterior, que es el proceso pues de emigración. Desde que comienzan las primera fase de adhesión, ya se están liberando, recuerden, PANS, ya se están liberando alarminas, ya se están liberando citoquinas también y proteínas, y todas estas citoquinas pues nos van a ayudar a activar a los neutrófilos, ¿de acuerdo? Entonces, la estimulación de los neutrófilos es gracias a diversas sustancias o diversas proteínas, citoquinas, como el factor de necrosis alfa, gracias a las integrinas y gracias a moléculas como la C5A, nos van a ayudar a activar, es decir, a estimular a los neutrófilos para que los mismos neutrófilos puedan secretar, ¿sí?, elastasa, defensinas y oxidantes, que son prácticamente enzimas o moléculas que le van a ayudar al neutrófilo a degradar a la bacteria, ¿sí?, a través del proceso de fagocitosis. Entonces necesitan ser primero estimulados para que ellos mismos puedan empezar a secretar, a activarse para crear pues estas moléculas, estas enzimas que le van a ayudar a eliminar a las bacterias. Cuando han sido activados, pues pasamos al proceso de fagocitosis, porque recuerden que la activación comienza en las fases de adhesión, ¿sí?, en las etapas de migración. Cuando llegan al sitio de invasión microbiana,
pues es cuando el neutrófilo va a empezar a fagocitar. Pero resulta que la fagocitosis, para comprenderla mejor, se divide en 4 etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Pues es la quimiotaxis como primera etapa, continuamos con adherencia, ingestión y terminamos con la etapa de destrucción de la bacteria. ¿Qué significa la primera etapa, que se conoce como quimiotaxis? Algo muy sencillo de entender. Quimiotaxis significa atracción, ¿sí? ¿Por qué lo atrae o qué significa? Pues por moléculas quimiotácticas que también son moléculas atrayentes. Es decir, en la quimiotaxis necesitamos atraer al neutrófilo al sitio de lesión, ¿sí? Necesitamos guiarlo para que el neutrófilo pueda identificar dónde está el tejido dañado y pues en dónde se encuentran las bacterias para que éste pueda fagocitarlas. Ahora, el proceso de quimiotaxis comienza desde que los neutrófilos están circulando, se empiezan a liberar todas las sustancias que les comenté anteriormente, los PANS, los DAMs que son las alarminas, las citocinas, como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Todas las integrinas, pues nos van a funcionar como atrayentes para que los neutrófilos se puedan fijar, pasen por el proceso de diapedesis y pues sean guiados al lugar donde están las bacterias para que los neutrófilos las puedan fagocitar. Entonces la quimiotaxis, recuerda bien, significa atracción. Como primer paso necesitamos atraerlos y guiarlos a los lugares donde tienen que realizar su función de fagocitosis. Esa es la primera parte del proceso de fagocitosis. Continuamos con la segunda parte, que es la oxonización, y aquí ya lo vamos a complementar con la parte de adherencia, ¿sí? Adherencia y le agregamos oxonización. Ahora, ¿qué significa oxonización? Es por la palabra oxonina, ¿sí? ¿Y qué son las oxoninas? Pues las oxoninas es como un grupo de moléculas, ¿sí? Que conforman los anticuerpos, los componentes del complemento y la lectina de unión amanosa. Todas estas familias o todos estos moléculas, proteínas, conforman al grupo de las oxoninas. ¿Y qué significa oxonina? Oxonina significa salsa. Ahorita les voy a explicar por qué le dieron el significado de salsa. Pues resulta que los neutrófilos y las bacterias tienen cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa cuando está un polo negativo con un polo negativo? Pues estos polos se repelen, es decir, no se pueden unir. Entonces, si la bacteria tiene carga negativa, prácticamente el neutrófilo, por más que la siga e intente fagocitarla, pues no va a poder porque las cargas se van a repeler. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Gracias a las oxoninas, ¿sí? Que puede ser un anticuerpo o puede ser un componente del complemento o puede ser la lectina de unión amanosa. Las oxoninas, rodean a la bacteria, ¿sí? Rodean a la bacteria y se quedan en su membrana, así se fijan en su membrana. Pero resulta que las oxoninas pues tienen cargas positivas. ¿Y cómo es posible que la oxonina sí se pueda unir a la bacteria? Porque positivo con negativo sí se puede unir. Entonces las oxoninas se unen a la membrana de la bacteria. ¿Y ahora qué pasa? Pues que ya la bacteria por fuera de su membrana ya va a tener una carga positiva gracias a la unión de las oxoninas. Y de esta manera ya es posible que el neutrófilo con su carga negativa y ahora las bacterias que tienen carga positiva, pues
un polo positivo con un polo negativo ya se van a poder unir. Entonces de esta manera ya el neutrófilo, también esta carga va a servir para el proceso de quimiotaxis, es decir, para el proceso de atracción, porque ya el neutrófilo sí le va a llamar la atención la carga positiva de la bacteria y de esta manera también la puede identificar y la puede fagocitar de una manera pues más fácil. Entonces por eso odsonina, o el término odsonina, significa salsa, porque es como si le pusieran, imagínense esto, es como se parece a un cheto. Entonces la odsonina le colocamos salsa y pues el cheto va a saber más rico, ¿no? Entonces digamos que al fagocito, al fagocitar el neutrófilo, pues le llama más la atención y se le va a hacer como que más apetecible, ¿no? Más delicioso, más atrayente. Entonces por eso a las odsoninas el término o el significado significa salsa, porque los anticuerpos rodean, ¿sí? Rodean a la bacteria para que al neutrófilo se le haga como que más apetecible ingerirla, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo deben de entender que es por el cambio de las cargas tanto positivas como negativas. ¿Qué sucede gracias al proceso que elaboran las odsoninas? Pues que la fagocitosis se divide en dos tipos. La fagocitosis tipo 1 es cuando participan los anticuerpos, ¿sí? Recuerden que las odsoninas conforman anticuerpos, componentes del complemento y la lectina de unión amanosa. Entonces, cuando se lleva a cabo el proceso de odsonización, pero cuando participan los anticuerpos, se le conoce como fagocitosis tipo 1. Y aquí vamos a comprenderlo un poco mejor. En esta imagen, esta figura con su núcleo polimorfo nuclear es el neutrófilo, ¿sí? Aquí, esas figuritas como de color moradito son las bacterias, y los anticuerpos son estas figuras con forma de Y, con color así como rosadito, rojito, son los anticuerpos. Entonces pongan atención, vean cómo esta bacteria con carga negativa es rodeada por las odsoninas, en este caso los anticuerpos, con carga positiva. Y de esta manera el neutrófilo, ¿sí? Con el receptor, el naranja aquí que está identificado como CD32, que es el receptor para los anticuerpos, ya se va a poder unir a la bacteria, pero gracias a que se une al anticuerpo. Y como el anticuerpo ya está fijado en la bacteria, pues también la bacteria de esta manera se fija y el neutrófilo la puede fagocitar, ¿sí? Gracias a los anticuerpos. Entonces la fagocitosis tipo 1 es cuando participan los anticuerpos. Un dato muy importante. Los neutrófilos tienen proyecciones en movimiento que se llaman lamelipodios. ¿Y qué son los lamelipodios? Son lo que podemos ver en las imágenes. Son prolongaciones, ¿sí?, que realizan los neutrófilos para poder alcanzar a las bacterias y de esta manera fagocitarlas. También los lamelipodios les funcionan como si extendieran bracitos o pequeñas extensiones de su membrana para poder avanzar, ¿sí?, porque son atraídos gracias a las cargas que cambian las odsoninas, más aparte por los DAMs, que son las estructuras, PANS, que son las estructuras moleculares asociadas a patógenos, y también por todas las citocinas que funcionan como atrayentes en el proceso de quimiotaxis. Entonces todo eso nos ayuda a que el neutrófilo pueda pues realizar sus prolongaciones, que se le conoce como lamelipodios, ¿sí? Ahora, en la fagocitosis tipo 2, lo único que cambia es que en la fagocitosis tipo 1, la molécula que participa como odsonina, pues son los anticuerpos.
y en la fagocitosis tipo 2 participan las moléculas del complemento y prácticamente es lo mismo que la fagocitosis tipo 1. Ahora, en vez de que se una un anticuerpo al microorganismo, pues ahora se une una molécula del complemento, sí, que se conoce como C3b, una molécula del complemento, pero recuerden que son varias moléculas del complemento, así como son varios anticuerpos, ¿sí? Rodean al microorganismo, se hace el cambio de carga y ahora el neutrófilo se va a poder unir al receptor del complemento y pues poder fagocitar al microorganismo. En este caso, así como el neutrófilo tiene un receptor específico para el anticuerpo, también el neutrófilo tiene un receptor específico para las moléculas del complemento, ¿sí? En este caso, el receptor CD32, que es el de color naranja, es el receptor para los anticuerpos y el receptor CD35 de los neutrófilos va a ser el receptor para la molécula del complemento, que también está marcada en esta imagen, ¿sí? El receptor del anticuerpo es la figura de color naranja que se une al anticuerpo y el CD35 va a ser el receptor, que es el verde, para la molécula del complemento. Aquí en esta imagen también lo marca. Entonces aquí tenemos fagocitosis tipo 1 gracias a los anticuerpos y de este lado tenemos a la fagocitosis tipo 2, pero ya cuando las opsoninas participan, pero en este caso participa el sistema de complemento. Entonces recuerden, el neutrófilo tiene un receptor para cada tipo de opsonina para que se pueda unir y pues de esta manera fagocitar a la bacteria. Ahora, además de que los neutrófilos ingieren a las bacterias para destruirlas, también pueden destruirlas extracelularmente. ¿Y qué significa esto? El proceso de fagocitosis significa ingestión celular, ¿sí? Es como cuando nosotros comemos, nosotros ingerimos algo para que esté dentro de nuestro organismo. Entonces, en el proceso de fagocitosis, los neutrófilos ingieren a la bacteria, entonces sería un mecanismo de destrucción intracelular, es decir, interno, pero también tiene un proceso extracelular, que quiere decir que es un proceso que las puede eliminar, pero hacia afuera, ¿sí? Ya no dentro del neutrófilo, sino fuera del neutrófilo. Aquí también vamos a aprender otro dato muy importante. Existe o dentro del término de atrapamiento o captura, ¿sí? Existe algo que se conoce como fagocitosis de superficie. ¿Y qué es la fagocitosis de superficie? Cuando los neutrófilos pasan por el proceso de migración y diaperesis, pasan al tejido dañado, donde está la lesión o la invasión microbiana, pues estos empiezan a atravesar las células que conforman este tejido, ¿sí? Estas figuras de aquí, estos cuadrados son las células, ¿sí? Entonces estas células, vean cómo tienen pues un espacio entre células, pero de cierta manera guardan cierta distancia, ¿sí? Entonces esta pequeña distancia más la estructura del tejido, cuando las bacterias intentan huir del neutrófilo, pues las células también nos van a funcionar como trampas o obstáculos para que las bacterias no corran más bien o no se alejen de manera tan fácil de los neutrófilos. Entonces aquí pues se pueden quedar atrapadas las bacterias, ¿sí? Gracias a la estructura del tejido que está lesionado, y de esta manera los neutrófilos pues las van a encontrar y las van a fagocitar de manera más fácil, ¿no? Las van a eliminar, y a esto se le conoce como fagocitosis de superficie, gracias a que los tejidos o que la estructura de los tejidos y a los espacios que tienen entre las células nos funcionen, a que no tengan como que el camino libre para que puedan huir de los neutrófilos, sino que se van a topar con una célula y con otra célula, y esto permite que se queden como que estancadas y el fagocito las pueda eliminar y atrapar, capturar, y pues las elimina de manera más fácil.
Ahora continuamos con las trampas extracelulares de los neutrófilos, que su abreviación es NETs, que significa trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Y de qué trata todo esto? Pues resulta que los neutrófilos tienen la capacidad de expulsar hacia afuera, ¿sí? Expulsar las enzimas que contienen en su parte interna. Entonces, todas estas enzimas, ¿sí? O todas estas sustancias que libera funcionan como una red. Entonces, todas las bacterias que estén aquí en esta zona, por ejemplo, cuando el neutrófilo expulsa esta red, todos estos componentes, todas estas enzimas, pues estas bacterias se van a quedar atrapadas ahí y estos componentes nos van a ayudar a eliminar los factores de virulencia de los agentes patógenos. Recuerden que virulencia significa la capacidad del agente patógeno para producir enfermedad. Recuerden también que existen patógenos que tienen una virulencia muy alta, que son los patógenos más peligrosos, los que tienen una capacidad muy fuerte para causar la enfermedad, y existen los pues patógenos con virulencia baja que no tienen tanta capacidad de producir enfermedad, a no ser que el organismo tenga las defensas bajas. Pero en el caso de los patógenos con virulencia alta, debido a que son muy fuertes, pues sí tienen la capacidad de cierta manera de evadir el sistema inmune, o tienen sus mecanismos para evadir el sistema inmune. Entonces, la función de estas trampas es eliminar los factores de virulencia, inactivarlos, para que de esta manera pues puedan ser fagocitados y además de que ya no causen enfermedad, ¿sí? Continuamos con el proceso de ingestión. Aquí vamos a ver un pequeño video. En este caso, la célula que está aquí en este recuadro es un neutrófilo. Vean cómo inmediatamente identifica la bacteria, la ingiere, ¿sí? Y vean aquí en el video, inmediatamente al ingerirla, se introduce en esta esfera que vemos aquí, o en este saco, esta bolsita, ¿sí? Se introduce aquí, y esto que vemos aquí es una vacuola, ¿sí? Pero esta vacuola se llama fagosoma, ¿sí? Del término de fagocitosis se llama fagosoma, que es como una bolsita o una esfera donde se va a guardar a la bacteria después de ingerirla, ¿sí? Vamos a regresar el video. En este proceso aquí, aunque no se vea, ¿sí? Ya están liberadas diferentes alarminas, están diferentes citocinas, pero pues son sustancias o son químicos que no se alcanzan pues a ver. Aún así, aunque los neutrófilos se vean a través de un microscopio, pero pues ya esas moléculas son más pequeñas que no se alcanzan a notar. Entonces aquí imagínense todo esto, ¿sí? El sitio de invasión, imagínense que están las células de los tejidos dañados, todas estas citocinas. Aquí tenemos a los neutrófilos, y estas figuritas que están aquí son las bacterias. Entonces vean cómo el neutrófilo la busca, la sigue, la ingiere e inmediatamente pasa al fagosoma, ¿sí? Aquí ya vemos que está dentro del fagosoma. Y lo mismo va a hacer con todas las bacterias que fagocitan. Ahora vean aquí cómo los demás neutrófilos, ¿sí?, realizan el mismo trabajo de buscar a las bacterias, ¿sí?, gracias al proceso de quimiotaxis que los guían hacia donde están estas bacterias y las van a fagocitar, ¿sí? Cómo se mueven, cómo tienen proyecciones. Aquí también vamos a ver. Vean aquí cómo tienen estas proyecciones que les comenté para poder moverse, ¿sí? Vean cómo se extienden, que es lo que les expliqué en esta diapositiva, los lamelipodios, ¿sí? Estas prolongaciones
que les funcionan para poder pues atrapar a las bacterias.